levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Estamos en esta cuarta clase que estamos exponiendo lo que es los dones del Espíritu Santo dentro de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Y uno de los principios que nos está llevando a estudiar los dones del Espíritu Santo, ante todo, es algo que la propia palabra de Dios nos está enseñando. Y para ello quiero retomar nuevamente el versículo número 1 del capítulo número 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde el mismo apóstol Pablo nos expresa en una manera bastante clara y evidente un deseo, sin duda alguna, que imperaba en él por la persona del Espíritu Santo, y donde él, escribiendo aquí a los cristianos de Corinto, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en lo personal es algo que esto a mí me mueve y me anima en alguna manera a desear saber más sobre los dones del Espíritu Santo, o bíblicamente poder asimilar a tal doctrina. Y una de las cosas que muchas de las veces nosotros reparamos o inclusive dejamos como un poco aparcado en nuestra vida cristiana es lo concerniente a los dones del Espíritu Santo. Pero debemos de saber que la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. El apóstol Pablo está aquí dándonos un principio vital para tu cristianismo y para mi cristianismo. Y este es un principio que no podemos o no debemos descartar bajo ningún concepto, porque Dios también en este día nos dice a nosotros lo mismo. No debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Y el inicio del desarrollo de la doctrina de los dones del Espíritu Santo debe de partir de este principio. Yo creo que esto es algo que debe de ayudarnos a cada uno de nosotros a ver que lo que Dios quiere es que nosotros no ignoremos. O sea, es decir, debemos saber lo que Dios nos enseña a través de su palabra acerca de los dones espirituales. Y esto es lo que estamos desarrollando. Y hoy trataremos de ver don por don, o iniciaremos a exponer los dones espirituales. Pero todo ello parte también de 4 preguntas que expusimos al principio de la doctrina de los dones, y dijimos que para poder ver la doctrina de los dones, lo primero que teníamos que ver es, o preguntarnos, ¿qué son dones espirituales? ¿No? Y la respuesta es bíblica. Hemos visto inclusive esa raíz etimológica de la palabra
don espiritual y tiene que ver con una gracia que Dios nos da, ¿verdad? Con un carisma. Es algo que Dios nos da a los cristianos, a los miembros del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales, la misma palabra nos enseña, son dones espirituales. Así que descartamos los talentos, descartamos nuestras capacidades que tenemos como hombres o mujeres naturales y nos dedicamos solamente a ver y a aceptar lo que la Biblia nos enseña con respecto a algo que naturalmente no está en nosotros. Es decir, solamente está en el cristiano. Otra de las cosas que vimos es algo que Dios da a través de la persona del Espíritu Santo en una manera particular a cada uno y dice como Él quiere. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo da a nuestras vidas, da a la iglesia. Y otra de las cosas que vimos también es el propósito de estos dones, es para edificación, ¿verdad? Cada uno de los dones del Espíritu Santo que es dado a la iglesia de Cristo tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. No es para algo personal, no es para un beneficio personal, no es para que abusemos de ello, sino bien claramente nos enseña la Biblia que esto es para edificación. Y en la manera en cómo la iglesia de Cristo es edificada es cuando cada miembro del cuerpo de Cristo trabaja en su lugar desarrollando en una manera correcta y bíblica el don que le ha dado. Cuando un cuerpo está saludablemente, quiere decir que cada miembro del cuerpo trabaja en una manera sana, independiente. Pero para que eso tenga vitalidad o tenga vigencia dentro del mismo cuerpo, todo tiene que ir trabajando en mutuo acuerdo, consentimiento, cada uno en su lugar, pero en una manera con un mismo propósito. Y el propósito de los dones, el que ya hemos visto, es con la edificación de la iglesia, de nosotros los cristianos. Otra de las cosas también que vimos que es para provecho o para el bien común. Para eso son los dones. Es la capacitación, también hemos dicho, que Dios nos da a través de la obra del Espíritu Santo, a través de tales dones donde el Espíritu Santo imparte a nuestras vidas, pero para que podamos llevar hacia adelante el ministerio, el cometido que Dios nos da a nosotros como iglesia, ya que es para bien común o de provecho y es para edificación de la iglesia, no es para un uso personal. La tercera pregunta que estuvimos viendo la última clase, ¿cuántos dones existen en la palabra de Dios? Y aquí ya estuvimos viendo que no hay una especificación o algo concreto, específico, de todos los dones que pudiéramos ver o aceptar que la propia palabra nos está enseñando. Hablamos que hay 6 pasajes en el Nuevo Testamento donde nos está enseñando específicamente de los dones y junto con ello también los ministerios, es decir, las personas que ejercitan o capacitados por Dios el Espíritu Santo con tales dones. Pero nosotros estamos quedándonos en el pasaje de Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 12, versículo número del 8 a 10. Hay otros muchos dones que no encontramos en una manera literal escrita en la palabra de Dios, pero sabemos que son derivados de ciertos dones. En cuanto, por ejemplo, a servir o en cuanto a usar o tener misericordia, hemos visto en el don del servicio que hay distintas áreas que son vigentes, ¿verdad? Tienen su utilidad dentro del cuerpo de Cristo. No hay un servicio solamente específico, mismamente en el de servicio hay múltiples otros dones que tienen que ver con el servicio. Pero creo que uno de los textos más explícitos en su contexto, donde pudiéramos hablar de los dones espirituales, es lo que Pablo nos enseña a los Corintios. Aquí donde estamos, en su primera carta, en el capítulo número 12, versículos del 8 al 10, y estuvimos exponiendo los primeros versículos del capítulo. También hemos visto los versículos 4 al 7, solamente tomamos lectura, donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. En estos versículos vimos que aquí nos está hablando el apóstol Pablo, presentándonos la unidad en cuanto a la Trinidad. Aquí hemos visto que nos está enseñando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en los versículos 4 al 6. Pero algo que debe de preocuparnos a nosotros y poder ver de una manera correcta es que tenemos que entender que todo cuanto tiene que ver con los dones que Dios da o capacita a su iglesia, en esa diversidad de dones, se debe de generar una unidad. Y eso es lo que vimos en una manera alegórica, lo que el apóstol Pablo presenta como el cuerpo. Ya vimos cada miembro del cuerpo, del ser humano, ¿verdad? Tiene una función. Y ninguno puede decir a otro miembro, no te necesito. Para que el cuerpo de Cristo también en la misma manera funcione, en una manera correcta, bíblicamente, cada uno de nosotros debemos de estar funcionando con el don que Dios nos ha dado, en el lugar que Dios nos ha puesto, con el ministerio que también nos ha dado. Es ahí donde entonces, funcionando todos en mutuo acuerdo, en esa diversidad de dones, o en esa diversidad de ministerios, o en esa diversidad de operaciones, debe de generarse una unidad, ¿verdad? No todos hacemos la misma cosa, no todos tenemos la misma función, no todos tenemos la misma tarea o el mismo trabajo. No, todos debemos estar funcionando con lo que Dios nos ha dado. Pero sin duda alguna esa es la función que tú y yo tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Ya hemos dicho que una iglesia que está saludable es una iglesia que cada cual está ejercitando el don que Dios le ha dado. No se trata de que 1, 2, 3, 4 solamente tienen dones y los demás cristianos no tienen dones. No es lo que la Biblia nos enseña, y estaremos viendo también este punto. Cada cristiano tiene un don que el Espíritu Santo le ha dado para poder trabajar o ministrar o operar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que está tratando aquí el apóstol Pablo, que en esa diversidad tanto de dones o ministerios o operaciones, debe de generarse una unidad, ¿verdad? Porque hemos dicho que es para el bien común, o para provecho, o para edificación, o la capacitación que Dios nos da a través de tales dones para que Cristo sea glorificado y para que el cometido, ¿verdad?, del ministerio que estamos desarrollando como Iglesia de Cristo sea eficaz. Y bueno, de alguna manera nos lo está enseñando bastante claro la palabra de Dios. No es una uniformidad, ¿verdad? Ya hemos dicho que hay que descartar este punto que muchas veces, sin darnos cuenta, plantamos o imponemos en una manera errónea. En cuanto a los dones, no existe la uniformidad, porque hemos dicho que la uniformidad es todo igual, todo es lo mismo. Todos tenemos que hacer la misma cosa, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar de la misma manera. Todos tenemos la misma tarea, la misma función. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tú y yo debemos trabajar con el don que Dios nos ha dado, nos ha capacitado, entendiendo que no hacemos nada independiente por nuestra cuenta, ni para un motivo personal, o para nuestra gloria, o para nuestro provecho separado del cuerpo de Cristo, sino para el mutuo provecho, o ese bien común. Y debemos estar funcionando en esa manera. Y Pablo presenta esto en una manera donde preocupaba. Pero volvemos a reiterar que lo que Pablo nos está enseñando es el principio de todo. El no ignorar en cuanto a esto que estamos estudiando es algo que debe de ayudarnos a estar en una manera clara y bíblica. Y digo en una manera clara y bíblica porque si hay algo que está ocurriendo en estos días, o viene ocurriendo, y yo creo que todos conocemos, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, hay dos problemas. Aquellos que abusan de los dones, como hemos visto también aquí en el caso de los Corintios, que se van a un extremo con los dones y salen fuera de lo bíblico, ¿verdad? Y también aquellas personas que no creen en los dones. Es otro problema.
Y creo que nosotros como Iglesia de Cristo somos llamados a ser sabios y bíblicos, sin lugar a duda, y debemos tener un equilibrio, ¿verdad? Y para tener un equilibrio, nada mejor que estar usando la palabra de Dios, exponer, estudiar lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe de darnos a cada uno de nosotros ese equilibrio que Dios demanda de nosotros como cristianos. O sea, sin duda alguna, el que abusa de los dones en algún punto de la doctrina de los dones del Espíritu Santo está siendo violado. Como de la misma manera aquellas personas que no están creyendo, ¿verdad? Y viven una vida totalmente insensible a los dones, también en algún punto seguramente están siendo descuidados. No es que seamos más ni menos, simplemente la Biblia nos enseña a todos los cristianos a tener un equilibrio en toda la doctrina, es ser bíblicos. Y respetando cada opinión y cada creencia en cuanto a los dones, creo personalmente que esto no marca una diferencia en cuanto a un principio fundamental de la palabra de Dios como una doctrina fundamental para la salvación, pero sí en cuanto a nuestra vida cristiana, creo que nos ayudará a vivir de una manera diferente cuando somos entendidos y estamos viviendo en estos principios, como nos enseña la palabra de Dios. Así que vamos a estar en los versículos del 8 al 10, en cuanto Pablo está aquí escribiendo a los Corintios, donde estaremos tratando de enseñar específicamente este pasaje. Versículo 8, 9 y 10 nos está enseñando de 9 dones específicos, y es aquí donde queremos exponer cada uno de ellos, donde la propia palabra de Dios nos está enseñando también en este punto. Pero debemos recordar lo que el versículo número 7 nos enseña el apóstol Pablo, pero a cada uno, es decir, a cada uno del cuerpo de Cristo, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Es ahí donde tú y yo entramos como cristianos. Es ahí donde está la iglesia de Cristo, en una manera en particular, como hace el Espíritu Santo, dando dones como Él quiere, capacitando a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, y recordando, es un versículo que es bastante interesante, porque antes del avance del contexto de los dones en sí, el apóstol Pablo recuerda, es como un preámbulo o una introducción donde el apóstol Pablo está diciendo, bueno, esto es para los cristianos, para nosotros, para quienes hemos recibido a Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces empieza en el versículo número 8 al 10, tomamos lectura, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Volvemos a recordar el versículo número 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta es la cita que enumeramos la anterior clase en cuanto a los 6 pasajes en el Nuevo Testamento que nos están enseñando con respecto a la doctrina de los dones. Ya vimos también que algunos son repetidos, otros son derivados. Otros pasajes, como Pablo a los Efesios, está hablando de los ministerios, las personas que ejercitan tales dones, pero todo en sí tiene y guardan una relación. Pero aquí nos encontramos con 9 dones diferentes, donde el apóstol Pablo en este pasaje nos está llevando a un punto en el cual nosotros debemos no ignorar acerca de estos dones, que posteriormente el apóstol Pablo, después de expresar su deseo de no ignorar los dones espirituales, expone en una manera categórica, explícita, uno por uno, individualmente, después de haber dicho que todo esto es para la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo está repartiendo dones y dice que esto es entonces para los miembros del cuerpo de Cristo.
Ahora bien, en el versículo número 8 nos encontramos con dos dones. Y el apóstol Pablo dice, volvemos a leer el versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es importante ver que estos dos dones que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 8, no se encuentra en ningún otro pasaje de las Escrituras. Es decir, no solamente no encontramos en ningún texto, ¿verdad?, de la palabra de Dios, sino que en los 6 pasajes que estuvimos estudiando el otro día del Nuevo Testamento, donde aparecen los dones espirituales, no aparecen. Pero encontramos aquí que el apóstol Pablo los enumera. Y literalmente no los pone. Y es para nosotros, para los cristianos. Ahora, también es importante ver que cuando uno estudia los dones y cuando uno está viendo la exposición de los dones en una manera bíblica como es presentada dentro de la Iglesia de Cristo y las diferentes opiniones que ha habido a lo largo de los siglos con respecto a los dones, hay dos que predominan. Y esto es algo que cada cual podemos verlo y a veces es sabio, sin duda alguna, consultar y mirar o poder ver que se enseña sobre esto. Y hay quienes dicen que el don de sabiduría y el don de ciencia, la palabra sabiduría es la palabra griega sofía y la palabra ciencia es la palabra griega gnosis o conocimiento al castellano. Y Pablo está usando esta palabra, la palabra logos, ¿verdad?, la palabra como viene escrita, en cuanto a dones que Dios nos está dando a la Iglesia de Cristo. Pero hay quienes dicen que este tipo de don o estos dones tiene que ver con una madurez, tiene que ver con un crecimiento en Cristo, tiene que ver con la persona que es maestro de la Biblia, o es un anciano, o es una persona que vive en una madurez bíblica, en un desarrollo donde el Espíritu Santo ha ido obrando en su vida y tiene un crecimiento como Cristo está trabajando en él, un crecimiento conformado a Jesucristo, en un desarrollo saludable espiritualmente. A la verdad uno pudiera decir, bueno, esto no tiene que ver nada porque estamos hablando de dones. Creo que es muy importante este punto. En particular, personalmente creo que es un punto muy importante. Como también a la misma vez el conocimiento, que van ligados, son dos dones que trabajan en mutuo, trabajan unidos, trabajan mutuamente. Cuando habla palabra también de sabiduría y a otra palabra de ciencia, también dice tales personas que creen en este punto que este es un conocimiento sin duda alguna de Dios que tenemos, pero que solamente específicamente es un conocimiento que Dios nos va dando en ciertas áreas y en ciertas situaciones de nuestro cristianismo. Ese es un punto de vista que creo que de los dos que he visto que son los más bíblicos expresados y de lo que la Iglesia cree en una manera equilibrada, también hablamos de este segundo punto. Y este segundo punto sin duda alguna nos habla de que la sabiduría, sin duda alguna, tiene que ver con la sabiduría de Dios. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, pero que Dios nos da en una manera sobrenatural, donde el Espíritu Santo actúa en una manera personal y determinado en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, y es algo que solamente viene en ese momento en el cual está obrando el don en nosotros. A la misma también como el conocimiento. El conocimiento espiritual o el conocimiento de cierta persona o cierta situación específica en una manera sobrenatural, es decir, que no hay conocimiento humano para ello, Dios trae sobre cierta vida o sobre la iglesia o sobre cierta situación o ocasión que está ocurriendo en la iglesia o donde quiera que sea. Personalmente yo creo que, y es como lo vamos a exponer y vamos a ver, no me gusta decir, bueno, yo creo que es esto y esto es lo bueno. No, he buscado y he tenido mucho conflicto en ello, de buscar el equilibrio en todo esto, y creo que los dos son muy correctos. El problema me lo he encontrado cuando quiero unir la palabra de Dios con los textos o la doctrina a ambas opiniones, pero no es difícil.
escuchaba también de uno de los cristianos tempranos, como era Clemente de Alejandría, del siglo II. Clemente de Alejandría fue uno de los discípulos directo de Cristo. O sea, de la primera mano, ¿verdad?, en el siglo II. Y él decía con respecto a esto, que el don de sabiduría o el don de conocimiento implica tanto lo mundano o las cosas naturales como las cosas espirituales. Bueno, uno puede ver, ¿verdad?, cuando yo estaba leyendo este punto, sin duda alguna uno tiene que ver y estudiar qué significa la palabra Sofía en cuanto a sabiduría en el griego, o qué significa la palabra ciencia en cuanto al conocimiento, la palabra gnosis también en griego, y en verdad el significado implica estas dos opiniones. Y eso es algo curioso que debe de ayudarnos a la hora de poder interpretar correctamente ambos dones. No está dejando exento bajo ningún concepto un conocimiento o una sabiduría que nosotros pudiéramos tener que aparentemente para nuestra opinión en ese momento no tuviera que ver nada con las cosas espirituales, pero implica dentro del ámbito espiritual algunas de las cosas que tienen que ver en el ámbito secular. Y verlo de esta manera nos ayudará a ver pasajes que corroboran, ¿verdad?, y nos acompañan para que nosotros podamos tener la interpretación correcta. Esto es lo difícil a veces. Tener el equilibrio bíblico en cualquier doctrina. Buscar lo que es bíblico. A veces pudiéramos hablar mucho más de lo que creemos o pensamos o la aprobación personal de cada uno de nosotros que la que Dios nos está enseñando. Pero para eso Dios nos enseña a orar, estudiar y estar dedicando tiempo a ello. Y cuando ya Dios nos da esa palabra, cuando Dios nos muestra, nos expone esa palabra, entonces buscamos, ¿verdad?, esa aprobación doctrinal en el conjunto de citas o pasajes donde presentamos la evidencia de lo que estamos pensando o aceptando. Bueno, esto se hace en cada principio doctrinal. Nos sometemos nosotros a la palabra de Dios. No hablamos de nuestras experiencias. Las experiencias en el cristiano son necesarias y cada cristiano tenemos experiencias, pero aquí no se trata de que presentemos nuestras experiencias. Aquí se trata de que nosotros nos sometamos a la autoridad de la palabra de Dios y expongamos la doctrina bíblicamente a través de la palabra y por la palabra. Nos pudieran acompañar algunas experiencias, no está mal. Pero el problema de todo esto es que siempre terminamos hablando de nuestras experiencias y olvidamos que somos llamados a rendirnos a la autoridad de lo que está escrito, de la palabra de Dios. Tenemos experiencias distintas, inclusive lo que estamos exponiendo, y yo sé que cada cristiano tenemos experiencias. Pero vamos a ver lo que bíblicamente nos está enseñando la palabra de Dios. Y es verdad que podemos compaginar ambas definiciones de las que hemos expresado, de los dos pensamientos que más predominan dentro de la iglesia cristiana. Y para eso tenemos pasajes, como vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Los primeros versículos. Cuando digo la opinión de Clemente de Alejandría, o de la palabra en sí, lo que significa sabiduría o conocimiento, no se refiere tanto a lo mundano como cosas que no tienen sentido, que estuvieran en contra de Dios. No, más bien a lo humano, ¿verdad? A las cosas que corresponden físicamente o al ámbito que nosotros podemos ver en una manera empírica. Podemos ver, podemos sentir, podemos oír. Bueno, a ese punto de ámbito es el que nos está enseñando la palabra de Dios. Tener sabiduría y conocimiento con respecto a esas cosas, también físicas, que tienen que ver, sin duda alguna, estar ligadas al ámbito espiritual. Pero aquí nos encontramos en Hechos, capítulo número 6, la lección de los 7 diáconos, y dice en el versículo número 1 del libro de los Hechos, en el capítulo número 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y de qué más? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí hay una decisión sabia, ¿verdad? Aquí hay una lección sabia por parte, en este caso, de los apóstoles. Se encuentran en determinada área de la vida cristiana con un problema que estaba habiendo y debe de ejecutarse y debe de tomarse una decisión. Y entonces vemos que hay una decisión sabia donde se está escogiendo a 7 diáconos, hombres que pudieran servir las mesas, y ya hemos visto en otras ocasiones que no eran hombres, y aquí nos lo expresa bastante claro, de cualquier manera de vivir. Eran hombres que tenían que estar viviendo con ciertas cualidades donde el Espíritu Santo les estuviera capacitando. O sea, no se servían las mesas de cualquier manera. Pero nosotros vemos una decisión sabia, ¿verdad? En la manera en cómo se escoge a tales diáconos. Pero no solamente vemos esto en cuanto a la elección de estos 7 diáconos, sino también vemos en la característica que tenían que tener los 7 diáconos. Y en el versículo número 10 del mismo capítulo, dice en el versículo número 10, tratando sobre la vida de Esteban, bueno, desde el versículo número 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo número 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba el mismo Esteban. 2 cosas. No solamente se está tomando una lección sabia, de sabiduría por parte de los apóstoles, sino que se nos presenta aquí un hombre, quien es escogido como Esteban, como uno de los 7 diáconos, que estaba lleno de sabiduría. Es decir, lo que nos está enseñando que era, las personas, los diáconos, tenían que tener buena reputación, es tener buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser espirituales, y tenían que ser llenos de sabiduría, es decir, hombres prácticos en el ministerio. Y dice que Esteban, ejercitando este don de sabiduría, dice que hablaba con un poder acompañado, sin duda alguna, del Espíritu Santo, que las personas que estaban escuchándole, dice que no le podían resistir. Ahora piensa, uno ve el contexto de lo que está ocurriendo, y en la artimaña de estos religiosos, ¿verdad?, de personas que querían hacerle caer a Esteban, y uno puede ver cómo este hombre se basa en la palabra de Dios, pero no está recitando, no está leyendo, no está viviendo de cualquier manera la palabra de Dios, sino que dice en el versículo número 10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. ¿Con qué hablaba? Lo que hablaba era algo vivido, lo que hablaba era algo sabio. Esteban tenía la dirección del Espíritu Santo para hablar con sabiduría lo que tales personas tenían que escuchar, y esto era suficiente para que obrara en tales corazones. No podían resistir. Y aquí prevalece la sabiduría con la que Esteban estaba hablando, predicando, refutando, combatiendo tales argumentos de tales personas. Pero si nosotros vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el caso de Jesucristo, creo que también es un ejemplo que nos ayuda a entender un poco lo que estamos viendo. Cuando hablamos del ejemplo o del testimonio, bien pudiéramos decir, de
de este ejemplo, este don de sabiduría en la persona de Jesucristo, debemos entender que en Jesucristo operaban todos los dones. Es en el único quien operó, ¿verdad? Todos los dones. A excepción de Cristo, ningún ser humano ha tenido todos los dones. De ahí que entonces nosotros somos cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, los dones son repartidos, ¿verdad?, en diferentes o diversidad y múltiples dones individualmente, como el Espíritu Santo ha querido darnos, para que estemos trabajando, ¿verdad?, en una manera correcta. Pero aquí nos encontramos en Juan, capítulo número 8. Creo que todos conocemos este ejemplo de la mujer adúltera, donde se nos dice en el versículo número 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo número 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, versículo número 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ese es un ejemplo bastante importante. Una de las cosas importantes que estamos viendo aquí en esta palabra de sabiduría, en cuanto a las palabras que Jesús está aquí diciendo, es que está penetrando y está tratando la situación de los líderes judíos o de los religiosos que traían a una mujer para que fuera apedreada porque había sido sorprendida en adulterio. Pero Jesús está tratando no solamente con la mujer, sin duda alguna, sino que está tratando con las conciencias de tales hombres religiosos. Y aquí vemos una palabra de sabiduría, ¿verdad? Es que el que esté libre de pecado, dice que tire la primera piedra. Esa podemos ver que es una palabra que está operando en las vidas de las personas. Y hay una reacción, y la reacción es que ellos mismos pueden ver sus miserias. Y dice que están acusándoles. Y se van y dejan a la mujer ¿cómo? Sola. No sé qué ocurriría con tales hombres que se fueron. Pero esa palabra fue introducida en tales corazones. Penetró en los corazones para poder tratar áreas de su vida. Y ahí hay una palabra muy específica. Es una palabra específica en un momento específico con personas específicas, la que nosotros podemos ver en este caso que hemos leído. Pero también nos encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo número 21, cuando están tratando con Jesús para tentarle en cuanto al tributo, ¿recordáis? ¿Recordamos o no? Y podemos leerlo, para los que no recuerdan, capítulo 22 de Mateo, versículo número 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús dice que conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues
a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Esto es otra palabra de sabiduría. En un momento específico, en cierta determinación, cuando estaban buscando la vuelta para tentar a Jesús, ¿verdad?, o para buscar algún error en su vida, usan lo que es un denario, donde viene la imagen de César. Entonces dice, bueno, pues, ¿tenemos que pagar tributo o no tenemos que pagar tributo? ¿Tú qué nos dices? Y en ese momento específico, en esta palabra, igualmente que hemos visto tratando también con la mujer adúltera, vemos una palabra de sabiduría donde la palabra que está siendo dada está tratando con los corazones. Está tratando el asunto en una manera donde sobrenaturalmente está viendo una palabra de Dios. Está actuando directamente a tales corazones. Está operando en esa palabra de sabiduría. Es curioso ver porque esto a veces nosotros no entendemos cómo se operan o cómo se está tratando este tipo de cosas, pero muchas de las veces son dones que se llevan a cabo en medio de una predicación. Normalmente la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento es impartida en predicaciones. Puede ser sin duda alguna también en una manera individual, en momentos específicos. Pero cuando uno tiene ese don o esa palabra de sabiduría, trata en una manera sabia, en una manera sobrenatural, no natural, donde el Espíritu Santo, interviniendo en ese momento, ejecuta y pone en acción lo que se está viviendo en una manera correcta. Y hay un ejemplo que yo creo que todos conocemos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al primer libro de Reyes, hablando de Salomón. En el capítulo número 3, esta palabra de sabiduría muchas de las veces, como hemos dicho, en medio de una predicación o a través de una persona, acomoda nuestros pensamientos. A veces estamos sentados escuchando cosas, estamos viviendo un mundo aparte de la realidad que pudiéramos estar viviendo. Y tenemos diferentes pensamientos que muy posiblemente no son los correctos y que están perturbando nuestras vidas cristianas. Y a través de una palabra que Dios pueda usar en medio de una predicación, pueda hablar directamente a tal persona de lo que está viviendo en una exhortación, en una claridad de su propia vida, y rápidamente lo que está es ordenando esos pensamientos, trayendo el orden correcto, en la manera correcta, buscando poner las cosas en sus sitios, porque ha habido una palabra de sabiduría donde ha tratado específicamente con tal situación individualmente en alguna persona. Como digo, son cosas que muchas de las veces vemos en medio de la reunión, cuando se está predicando, o en un tema en particular, a través de un mensaje específico que alguien está viviendo. Y el mensaje está tratando con lo que la persona está viviendo. Y no porque nadie esté hablando, lo haya dicho, lo haya contado, que esto es algo muy común, ¿verdad? Cuando una palabra viene a nuestras vidas y cuando el Espíritu Santo está obrando a través de tales dones en nosotros por medio de un don que tenga un hermano o que se esté ejercitando, rápidamente tenemos la tendencia a decir quién dijo, quién contó, y lo último que a veces pensamos es que es Dios tratando. Nadie ha dicho nada, nadie ha contado nada, pero ha habido una palabra de sabiduría o de conocimiento que va muy ligada y ha dirigido esa palabra específicamente al corazón de aquella persona que está viviendo un sinfín de cosas que nadie conoce, solamente conoce él, pero que el Espíritu Santo está hablando directamente a través del mensaje. ¿Esto nos ha ocurrido, sí o no? Muchas veces. Eso es un don. Y es para edificación, ¿ve? No es para condenación. Es para edificación, es para consolación. Tiene que ser para ello. Para exhortación también, como Pablo enseña a los Corintios. Pero nos encontramos en una historia, en el primer libro de Reyes, aquí de Salomón, en el capítulo número 3, y todos sabemos cuando estudiamos la dispensación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes, los profetas,
Eran personas donde el Espíritu Santo estaba sobre ellos. En un gobierno teocrático como se estaba viviendo, en un gobierno donde estaba rigiendo también la palabra de Dios, es importante ver que el rey llevaba a cabo lo que tenía que ver con las leyes civiles. ¿Sí o no? Los sacerdotes tenían que ver con la ley ceremonial, con todo el asunto que tenía que ver con las ofrendas o los sacrificios, las leyes morales. Y el profeta, en cuanto al vocero, a dar la palabra de Dios al pueblo, bueno, sobre tales personas en estos 3 ministerios en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. No en una manera como nos enseña el Nuevo Pacto permanente. Estaba con ellos. En el Nuevo Pacto está en nosotros, morando dentro de nosotros. Eso hemos estado hablando en diferentes ocasiones últimamente. Pero aquí nos encontramos con un rey, con Salomón. Y se encuentra con un caso un poco peculiar de resolver, por lo que la misma historia nos enseña. Son pocos versículos, pero mira lo que nos enseña. Hemos dicho Segunda de Reyes o Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 16. Dice que en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Salomón va a tratar específicamente este caso. ¿Y qué es lo que acontece? Versículo número 25. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey. ¿Por qué? Porque vieron que había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. Es un claro ejemplo en el Antiguo Testamento donde está actuando este don de sabiduría, o esta palabra, ¿verdad?, de sabiduría. Un pleito entre 2 mujeres me gusta mucho leyendo esta historia, porque dice que no había ningún testigo. Entonces esto era complicado. En aquel día no había el ADN como hoy, ¿verdad? O no podía hacerse una prueba para ver de quién era el hijo de quién. Era un asunto bastante difícil de resolver. Pero es por esto que en este caso Salomón, cuando tiene que tomar una decisión, imparte esta palabra que declara y que actúa y que ejecuta una palabra que saca al claro conocimiento la verdad de lo que está ocurriendo, y aparece la verdadera madre. Esto es palabra de sabiduría. En muchas ocasiones nosotros también vivimos en esta manera. Hay asuntos que muchas veces tratamos, y quienes tienen este don, ¿verdad?, operando este don,
es como actúa, ¿verdad? Hay una palabra de sabiduría en alguna ocasión o en diferentes situaciones que se estén viviendo, y cuando esta palabra de sabiduría es ejecutada, es dada por el Espíritu, entra a obrar, define y actúa de una manera correcta, trae soluciones, exhorta y trata la situación que se está viviendo, como de la misma manera nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento, en la vida de Salomón. Me gusta como dice el último versículo, dice, porque vieron que había en él sabiduría ¿de quién? De Dios. Entonces, sin duda alguna, esta no es una sabiduría, ¿verdad?, humana, no es una capacidad que Salomón tuviera por sí mismo, sino que es una sabiduría ¿de quién? De Dios, que Salomón tuvo en ese momento para ejecutarla y poder juzgar la cosa con justo juicio. Bueno, este es un don en particular donde creo que nosotros, la Iglesia de Cristo, los que tenemos ministerio, deberíamos de estar pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría de Dios, porque nos vamos a encontrar en múltiples facetas o áreas de nuestras vidas dentro del ministerio donde nos vamos a encontrar con este dilema. Y es ahí donde esta palabra de sabiduría, cuando toma vida, ¿verdad?, cuando funciona, tenemos la seguridad que esa palabra, siendo ejecutada en la manera en como el Espíritu Santo está ejecutándola, trae soluciones, trae efectividad, trae consuelo o exhorta, pero es para edificar. Y esto para mí es una palabra que deberíamos de estar pidiendo a Dios que esté en nosotros este don. Y vemos que es situaciones específicas, pero esta es una palabra de sabiduría. Uno ve el contexto de lo que hemos leído y naturalmente quien dijo que no le matara y es tu hijo fue la madre verdadera, porque le preocupaba al hijo. Entre tanto, la otra no solamente estaba mintiendo, sino que encima dijo, bueno, para que no nos enfademos más, mátale y la mitad para cada uno o para cada una. Ahí pudo verse, ¿verdad?, en la sabiduría del Espíritu Santo en la vida de Salomón, cómo se ejecutó y cómo se arregló esta situación en una manera clara y evidente. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 23, tenemos otro ejemplo. Hay muchos, ¿verdad? Pero en estos versículos, del 6 al 8, donde Pablo está aquí ante el concilio, y en una manera está siendo juzgado, está siendo tratado un asunto en el cual Pablo se ve en medio de una acusación, sin duda alguna, como estamos viendo en estos versículos, pero en el versículo número 6 al versículo número 8, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo también recibe en este momento una palabra de sabiduría, porque quienes estaban juzgándoles y acusándoles formaban parte algunos de los saduceos y otros de quiénes, de los fariseos. Pero es en el versículo número 6, es bastante notorio, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de los o de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo lo siguiente, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, versículo número 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Versículo número 8 nos dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos ¿a quién? No resistamos a Dios. ¿Qué es lo que Pablo tuvo aquí en este momento? ¿Una palabra de qué? De sabiduría. Él vio cómo estaba el ambiente, ¿verdad? Estaba bien caliente, pero pudo tener en ese momento una claridad de quiénes estaban en ese ambiente. Y nos enseña que eran saduceos y fariseos. Y en ese momento estaban los dos, ambos estaban ligados en su manera de acusar a Pablo. Pero Pablo tiene una palabra, ¿verdad? Y Pablo empieza a hablar de su testimonio en cuanto a ser fariseo. Y resulta que el fariseo cree en lo que no creen los
los saduceos. Los saduceos bien no creen en los espíritus, no creen en los ángeles, no creen en la resurrección de los muertos. Y Pablo empieza a hacer una defensoría de la doctrina de los fariseos en este punto donde era la creencia tanto de la resurrección de los muertos, de los espíritus o de los ángeles. Y ahí es donde se forma un gran conflicto. Pero a veces en nuestra vida esta palabra debe de venir cuando viene este don impartido, esta palabra de sabiduría, donde es una palabra que en ese momento Dios abre la puerta para lo que estamos viviendo. Y esto es una palabra de sabiduría. En ciertos momentos, en ocasiones específicas, este don toma carta en el asunto y actúa, trayendo la solución a lo que estemos viviendo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque es como vemos que opera ese don de sabiduría. En una manera sobrenatural, a través de la sabiduría de Dios, Dios imparte en nosotros por este don algo de lo que se está viviendo en el entorno, en personas, en la iglesia. Es lo que Dios trae, ¿verdad?, a través de este don. Y luego tenemos, para ir acabando también, junto con el que estamos viendo de sabiduría, vamos a Corintios 12, versículo número 8. Porque a este es dada tu palabra de sabiduría, a la de ciencia, según el mismo Espíritu. Y palabra de ciencia, la palabra ciencia, la palabra gnosis, conocimiento, o en otras versiones viene palabra de conocimiento. Este es un conocimiento de Dios, es un conocimiento sobrenatural. También es un conocimiento sobrenatural en cuanto a algo que no es conocido por los hombres. Hemos dicho, y creo que es importante reiterarlo, que este don trabaja mutuamente con el don de sabiduría en múltiples veces. Aquí nos está enseñando que no solo hay un don de palabra de sabiduría, sino que hay un don de palabra de conocimiento. Y es conocer, ¿verdad?, algo específico, es saber algo sobrenatural sobre no solamente situaciones, sino sobre personas o acontecimientos que pudieran estar viviendo o se haya podido vivir sin que haya salido también a la luz. Es una palabra de conocimiento. Es una palabra que imparte algo de manera sobrenatural, donde los ojos de los hombres no ven y contemplan. Y volvemos al ejemplo de Jesucristo. En Juan capítulo número 1 tenemos un caso también, versículo número 47. Vemos aquí el caso de Jesús con Natanael. Pero leyendo un poco el contexto, dice en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ver. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Jesús dice de Felipe, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí vemos en Jesús diagnosticando a un hombre a través de una palabra de conocimiento. Ahora Jesús, como Dios, ¿verdad?, Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente. La declaración que Jesús está teniendo aquí de Natanael es una declaración de omnisciencia. Ahora, aquí no estamos hablando que nosotros seamos omniscientes, porque es uno de los atributos incomunicables de la divinidad o la deidad de Dios. Solamente lo puede tener el Padre, lo puede tener el Hijo y lo puede tener el Espíritu Santo como el Dios Trino. No son atributos comunicables para la Iglesia de Cristo. Pero entonces, ¿qué es palabra de conocimiento? Palabra de conocimiento es una porción, una parte de la que Dios nos revela, nos enseña, nos muestra a través de este don sobre cierta situación, sobre cierta persona, sobre cierto momento. Dios, que sabe todas las cosas, el Espíritu Santo nos da el don de palabra de conocimiento y nos revela una porción de aquello.
en ese momento sobre algo no conocido humanamente y revelado por el Espíritu Santo. No estamos hablando de una revelación por arriba de las Escrituras. Estamos hablando de la operación de un don, el don de conocimiento. Es un conocimiento sobrenatural, es un conocimiento que no es visible, que no es visto y que a menos que sea a través de este don, no puede ser manifestado. Lo que Dios nos revela a través de este don, cuando hay el don de conocimiento, es una porción del que conoce todas las cosas. Para Dios no se le puede esconder nada. Y cuando este don viene a la vida del cristiano, viene a nuestra vida como el don de conocimiento, es la manifestación y la revelación de que lo que nadie ha visto sobre cierta situación, o nadie conoce sobre cierta situación, solamente aquella persona, Dios lo revela. ¿Saben? Necesitamos mucho esto entre medio de nosotros. Hay maneras en las que son vistas y Jesús nos enseñó bien claramente sobre ello. Dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, como el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el árbol se reconoce por su fruto. Hay algo que es visto y eso es una gran verdad. Pero hay otras muchas cosas o áreas o vivencias que no son vistas y Dios las saca a la luz. Y a veces cuando este don actúa, ¿verdad?, en quien tiene este don, donde el Espíritu Santo le ha dado un particular como Él ha querido darle, y actuando saca al claro conocimiento la situación o la vivencia de aquella persona o cualquiera que sea el entorno. A veces, volvemos a lo mismo, acontece en medio de la predicación. Este es un punto, por eso digo que trabajan mutuamente. A veces una predicación es una obra donde está sacando al claro conocimiento lo que tal persona pudiera estar viviendo en contra de Dios. O pudiera estar viviendo en una manera en oscuridad o en tinieblas. Y la propia palabra está traspasando su corazón, está revelando lo oculto, que es la función de la palabra de Dios. Pero esta palabra de conocimiento está trabajando específicamente sobre cierta situación o sobre cierta persona, y a veces en medio de la predicación. Hay un ejemplo, y con esto acabamos, que creo que también conocemos, y es en 2 de Samuel. Me gusta tomar ejemplos del Antiguo Testamento, porque vemos operando también aquí los dones en el Antiguo Testamento, en este caso sobre la vida de un profeta, sobre la vida del profeta Natán. Hemos visto sobre la vida de un rey, el rey Salomón, el Espíritu Santo sobre él, pero el Espíritu Santo también sobre la vida de un profeta, el profeta Natán. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12, ahora bien el capítulo número 11, un poquitín hablando de su contexto, nos está relatando que cuando eran días de guerra, David, quien era el rey de Israel, dice que se quedó en su casa en palacio y no fue a dónde, y no fue a la guerra. En esta guerra estaban muriendo muchos y estaba habiendo una batalla, pero en el periodo de esta guerra, donde el ejército de Israel estaba peleando, David, cuando se queda en su palacio, dice que en un momento específico ve una mujer, quien era Betsabé, la mujer de Urías el Eteo, uno de los componentes del batallón de David, de Israel, que estaba peleando. Y dice que la toma, ¿verdad? Y queda embarazada y va a tener un hijo. Entonces David se encuentra en un dilema. Él quiere ocultar este pecado. Y entonces pues piensa en una estrategia y llama a Joab, quien era el general, el capitán del ejército de David. Dice, mira, tal persona, Urías el Eteo, debes de ponerle al frente de guerra. Bueno, esto ocurre posteriormente cuando le invita a que venga, ¿verdad?, aquí a regresar a la ciudad, y pensando, siendo embriagado, siendo emborrachado, de que se pudiera acostar con su mujer para que el niño que fuera a nacer, él pudiera pensar que era de quién, de Urías. Él rehúsa, ¿verdad?, es un hombre íntegro, hacer esto, y en este rehusar, David, el siguiente plan es, le dice a Joab que lo ponga al frente de la batalla, o sea, donde fácilmente podía morir. Todo ello para que su pecado fuera, ¿qué?, oculto, para que no saliera a la luz, para que fuese escondido y salirse con la suya. Bueno, en medio de todo ello, dice en el capítulo número 12, aquí entra en acción Natán, el profeta.
Dice que entonces, en el versículo número 27 del último versículo del capítulo 11, dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos ¿de quién? Sin duda alguna no tuvo ningún agrado ante los ojos de Dios. Dios condenaba esta acción. Es decir, pudiéramos decir que David no se iba a salir con la suya. Pero ¿qué es lo que vemos que usa aquí Dios? Usa un hombre, a un profeta, al profeta Natán. Usa una parábola, ¿verdad?, en la vida de David. Y el desarrollo que vemos esto: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Esta parábola está reflejando la vida de Betsabé y Urías y la vida de David también. Y dice en el versículo número 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. En medio de esta parábola, una de las cosas que estamos viendo, y que creo que es claro y manifiesto, es algo que David solamente sabía que había hecho. David y Betsabé, solamente ellos sabían lo que había acontecido. Digamos, la persona que podía perjudicar en todo ello había sido eliminado también. Había muerto quien era Urías el Eteo. Pero en medio de todo ello aparece un hombre, que es Natán. Ahora imagínate, nadie sabe lo que está ocurriendo. Nadie ha visto lo que ha acontecido entre David y Betsabé. Pero los ojos de Dios, que dice como el libro de Apocalipsis que son como llamas ¿de qué? De fuego. Está viendo, ¿verdad? Está escudriñando estas acciones, y nos deja claro y evidente el versículo último del capítulo número 11, que esto le desagradó ¿a quién? A Dios. Entonces, si nadie conocía el asunto, ¿qué es lo que vemos aquí que está actuando en la vida de Natán? Bueno, en la vida de Natán está viendo una palabra de conocimiento. Dios, que conoce todas las cosas, le revela a Natán una porción de un acontecimiento que está totalmente escondido y tapado. Pero que en esta revelación, ¿verdad?, de esta porción de este conocimiento en la situación de David con Betsabé, es revelada y manifiesta al profeta Natán. El profeta Natán pone el ejemplo a través de una parábola. Inclusive David juzga de una manera correcta. Quien ha hecho esto solamente tenía una corderita, tenía que ser matada para poder comer otro. Dice que merece ¿qué? La muerte, porque aquel, siendo rico, teniendo tantas ovejas, no quiso sacrificarla para dar de comer. Bueno, él no solamente dice que tal hombre merece la muerte, sino que Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Ahora piensa un poco qué es lo que está ocurriendo aquí. Aquí Natán está teniendo un conocimiento específico en una situación específica sobre cierta persona específicamente. Es como que Dios da una porción de su omnisciencia en esta palabra de conocimiento, la revela a un hombre, en este caso al profeta Natán, y el profeta Natán ve con claridad lo que había acontecido. Y Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Para mí este es un buen ejemplo también en el Antiguo Testamento de la palabra de conocimiento. Es una porción de lo que Dios conoce. Dios lo conoce todo. Y Dios puede mostrar y revelar y sacar a la luz en la manera como Dios tenga para hacerse en momentos que nosotros ni siquiera pensamos, o en situaciones que ni siquiera tomamos sentido de ello. David entendió esta parábola que el Espíritu Santo mostró bien claramente aquí al profeta Natán, y a su propia vida, ¿verdad? Él pudo entender que él era
aquel hombre. La palabra de conocimiento es una palabra que va unida también a la palabra de sabiduría. Y necesitamos entre medio de nosotros este tipo de don, porque son dones, como hemos dicho, que es para la edificación de la iglesia. Y como cada uno de los dones tiene que ver con la edificación, tiene que ver con la consolación y tiene que ver con la exhortación. Palabra de sabiduría, como la que hemos visto en el caso del ejemplo de Salomón, es una palabra que necesitamos entre medio de nosotros en momentos donde no sabemos cómo salir, no sabemos cómo atender, no sabemos cómo arreglar o solucionar, no hay cómo visiblemente, pero viene una palabra de sabiduría y las cosas cambian, ¿verdad? Esa palabra está tratando con el asunto personalmente o individualmente con la persona o con el problema, como también la palabra de conocimiento. Dios puede sacar cuando quiera algunas de las situaciones que nosotros pudiéramos tener más remotamente escondidas, sin que nadie vea, y siendo consciente que solamente nosotros, y Dios puede traer este don de palabra de conocimiento y sacarlo ¿a dónde? A la luz. Todo cuanto Dios conoce, el Dios omnisciente, a través de este don, da una porción de este conocimiento a un cristiano que tiene el Espíritu Santo a través de este don y la saca a la luz. Y es para tratar, ¿verdad? Es para ser exhortado o para dar una palabra de lo que esté viviendo en el asunto. Pudiera ser que está viviendo una situación totalmente de desánimo, de tormento. Y esta palabra viene también para alentar, para animar, para sacar al claro conocimiento y que la cosa se pueda atender de una manera correcta con el consuelo de Dios o con la guianza del Espíritu Santo. Bueno, ya hemos visto 2 dones y donde seguiremos también exponiendo cada uno de los 7 restantes. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.